Hola chicos, y para tejer esta blusa vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo artesanal esmatizado 100% algodón, y en sus recomendaciones de uso de aguja me dice que entre 2 y 3 milímetros se puede utilizar. Yo voy a utilizar esta aguja de 3 milímetros porque me interesa que el punto me quede bien sueltecito. Si de casualidad ustedes tienen un hilo cuya recomendación es un número único, por ejemplo aquí solo recomiendo utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros, les recomiendo utilizar por lo menos medio número más grande, ¿sí? Por ejemplo, para este hilo yo utilizaría un gancho de 3.5 milímetros. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera y la medida del contorno del busto tomándola así, y la medida desde acá de qué tan larga vamos a querer esta blusa. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenas dependen de la talla que vayamos a realizar, pero estas cadenitas deben de ser múltiplo de 3. Por eso les recomiendo que vayan contando las cadenas a medida que la van tejiendo. Yo voy a realizar una talla S y para esta talla estas cadenitas deben de medir 15 centímetros. Entonces, recuerden que tienen que hacer cadenas múltiplo de 3. Yo acabo de realizar 27 cadenitas. Para medirlas, las sujetamos de extremo a extremo y las medimos. Acá yo tengo mis 15 centímetros. Bien, entonces, si estás realizando una talla M, puedes tejer cadenas hasta tener 15.5 centímetros, talla L hasta tener 16 centímetros, y para una talla XL puedes tejer cadenas hasta 16.5, máximo hasta 17 centímetros. Bien, lo único que tienes que mantener es que sean múltiplo de 3. Entonces, una vez que tengamos nuestra cantidad de cadenitas listas, sujetamos la última cadena que hicimos, vamos a realizar 2 cadenas adicionales, enlazamos y en la cuarta cadenita desde la aguja del crochet contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita vamos a hacer un punto alto. Atravesamos el crochet, traemos la hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo paso por 2, enlazo paso por 2. Luego de este primer punto alto vamos a hacer puntos B. Para hacer el punto B hacemos una cadenita, enlazamos y allí mismo donde acabamos de realizar el punto alto vamos a realizar otro punto alto. De esta manera completamos la B, que es un punto alto, una cadena y un punto alto. Vamos de nuevo. Enlazamos y vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos otro punto B. Vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera tejemos el punto. El punto B es un punto alto, una cadena y un punto alto. Todo dentro del mismo agujerito. Repetimos una vez más, enlazamos y acá dejamos 1, 2 y en la tercera cadenita hacemos el punto B. Punto alto, cadena, punto alto. De esta manera me va a ir quedando esta puntada. Vamos a seguir repitiendo puntos B hasta finalizar. Al final me debe de quedar libre una sola cadenita. Y aquí yo ya estoy finalizando mi último punto en B. Esto se debe ver de esta manera. Si quieren tener una referencia, yo acá tengo 9 puntos B. Bien, entonces, acá como les dije, al final les debe de quedar una sola cadenita. Esta cadenita está al lado de la cadenita donde tejimos el punto B. De esta manera finalizamos la primera vuelta. Para hacer la segunda vuelta y las vueltas que siguen de esta primera parte, vamos a comenzarlas todas de la misma manera. Tejemos 2 cadenitas que me representan el punto alto, giramos y vamos a tejer un punto B dentro de cada punto B que acabamos de realizar. Entonces, en el agujerito de la primera B, acá donde está la cadena de separación, enlazamos y allí en ese agujerito hacemos el punto B. Punto alto, cadena, punto alto. Pasamos a la B siguiente y seguimos tejiendo una B sobre una B. Entonces, punto alto, cadena, punto alto.
Y este es el patrón que vamos a repetir. Vamos a seguir repitiendo punto B sobre el punto B que acabamos de realizar hasta finalizar esta segunda vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la última B. Para finalizar esta vuelta, luego de la última B, vamos a tejer un punto alto sobre el punto alto que tenemos acá solito. Aquí están las dos cadenitas que me representan un punto alto. Acá sobre la segunda cadena tejemos el último punto alto. Y de esta manera se ve la segunda vuelta. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es repetir. Entonces, para comenzar la tercera vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos y seguimos tejiendo un punto B sobre cada punto B que acabamos de realizar. Y cuando lleguemos acá al final, miren, aquí están las 2 cadenitas. Sobre la segunda cadenita, allí vamos a hacer únicamente un punto alto. Bien, vamos a seguir repitiendo este patrón una y otra vez hasta tener la medida necesaria de largo para cada talla. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será el final de mi última vuelta. Tejo como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. Lo único que hice fue tejer en línea recta puntos B. Para que tengan una referencia, yo acabo de realizar 19 vueltas y estas 19 vueltas miden, colocándolas así bien estiraditas, 23 centímetros. Eso quiere decir que una talla M debe llegar hasta 24 centímetros, una talla L hasta 25 centímetros y una talla XL hasta 26 centímetros. Pero voy a colocarlo sobre el maniquí para que entiendan cuál es esta parte. Y bien chicos, entonces para que tengan una referencia de lo que estamos haciendo, la primera medida que hicimos, que fue estas cadenitas de largo, representan este ancho. El ancho del hombro desde acá hasta acá. Bien, y esto que acabamos de tejer nos tiene que quedar de esta manera, fíjense. Aquí nos tiene que quedar hasta acá, comenzando el busto, porque luego vamos a comenzar a hacer los aumentos para llegar hasta el centro. Y esto en la parte de atrás nos tiene que llegar hasta acá. Bien, hasta el fin de la espalda. Porque después vamos a tejer un cuadro que va a ser el que va a empatar en la parte de acá. Por ello necesitamos hacer esta parte bien larguita. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos esta parte lista, antes de continuar, porque como les expliqué desde acá, vamos a comenzar a hacer los aumentos que van a ir hacia el centro del escote. Pero para hacer esto necesitamos saber la medida del contorno del busto. La medida del contorno del busto para la talla que yo estoy realizando son 88 centímetros. Entonces, estos 88 centímetros, colocamos entonces 88 centímetros entre 2 me dan 44 centímetros. Bien, estos 44 centímetros representan 44 para la parte delantera y 44 para la parte de la espalda. Ahora, estos 44 centímetros volvemos y los dividimos entre 2. Me dan 22 centímetros. Entonces, estos 22 centímetros van a ser 22 centímetros la primera parte, porque vamos a hacer 2 partes de 22 centímetros. Y estos 44 centímetros van a ser al final para la espalda. Bien, entonces de momento vamos a trabajar únicamente con estos 22 centímetros. De todas maneras, si no tienes a la mano la medida del contorno del busto, acá en pantalla te estoy dejando la medida referencial para cada una de las tallas. Y bien chicos, entonces para comenzar esta primera parte, que es la que vamos a hacer hacia el escote, hacemos 2 cadenas que me cuentan como un punto alto, giramos y en la parte de acá, en la primera B, vamos a tejer un punto bajo. Luego saltamos a la B siguiente y en esta B vamos a tejer 5 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito. Luego de este primer abanico, ahora saltamos a la B siguiente y para cerrarlo tejemos un punto bajo. Saltamos a la B siguiente y 5 puntos altos nuevamente. En la B siguiente cerramos el abanico tejiendo un punto bajo. Y este es el patrón que vamos a repetir. Este es el patrón que vamos a hacer prácticamente por toda la blusa. Punto bajo, 5 puntos altos, punto bajo, 5 puntos altos. Vamos a seguir repitiendo hasta finalizar acá en la última B.
Y aquí ya estoy finalizando el último punto bajo sobre la última B. Si a ustedes les coincide abanico sobre este punto B, no hay problema, repiten lo mismo que vamos a hacer. Bien, esta primera parte se debe ir viendo de esta manera. Ahora, para finalizar esta primera vuelta de abanicos, enlazamos y acá sobre la segunda cadenita hacemos un punto alto. Para comenzar la segunda vuelta hacemos 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, giramos y vamos a comenzar a realizar los aumentos en la parte de acá para ir generando la parte del escote. Para hacer el aumento tenemos que hacer entonces aquí en la base de las cadenitas donde acabamos de tejer las 2 cadenitas vamos a realizar 5 puntos altos. Pero como ya tenemos las 2 cadenas que me cuentan como 1, entonces solo vamos a hacer 4 puntos altos más. Todo dentro del mismo agujerito. Finalizamos el aumento y tejemos. Acá tenemos un abanico, ¿verdad? Entonces, en el tercer punto alto de este abanico, que viene siendo el punto central, miren, 1, 2 y 3, allí vamos a realizar un punto bajo. Enlazamos y en el punto bajo que tenemos aquí, repetimos el abanico. Vamos a realizar 5 puntos altos. Fíjense, ahí está el punto bajo, el agujerito y allí hacemos 5 puntos altos. Finalizado el abanico, cerramos el abanico. En el centro del abanico de aquí abajo contamos 1, 2 y en el tercer punto alto del abanico, allí vamos a realizar el punto bajo. Seguimos repitiendo, abanico en el punto bajo en el centro de este abanico, abanico en el punto bajo y nos vemos cuando estemos en la parte de acá de este abanico, ¿sí? En el último que tenemos. Y acá ya estoy tejiendo el punto bajo en el centro del abanico. Para finalizar esta segunda vuelta de abanicos enlazamos y aquí en la primera cadenita que tenemos, aquí tenemos una cadenita, allí vamos a realizar 3 puntos altos. Estos 3 puntos altos vienen siendo medio abanico. Y 3. De esta manera se ve la segunda vuelta. Acá solo para tener un indicativo voy a colocar un marcador de este lado porque de este lado es donde voy a hacer los aumentos, ¿sí? Este lado debe permanecer recto y este debemos de irlo haciendo crecer hacia acá. Bien, entonces casi siempre cuando vamos a finalizar de manera recta solamente vamos a tejer medio abanico. Para comenzar la siguiente vuelta, que viene siendo la vuelta número 3, tejemos una cadenita, giramos y como este es el lado que va a permanecer recto, aquí en este primer agujerito, fíjense en la base de la cadenita vamos a tejer únicamente un punto bajo. Bien, luego seguimos repitiendo el patrón. Pasamos al punto bajo en la parte de acá tejiendo el abanico con 5 puntos altos. Y ahora seguimos repitiendo. En el tercer punto alto del abanico de la parte de abajo hacemos un punto bajo. De esta manera me queda este lado que debe de ir recto y vamos a seguir repitiendo abanico en el punto bajo y punto bajo en el centro del abanico hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya estoy llegando al final de la tercera vuelta. Acá en el comienzo, como tenemos 5 puntos altos, buscamos y en el tercero hacemos el punto bajo. Y como este es el lado que va a tener el aumento, enlazamos y acá sobre la segunda cadenita vamos a realizar 3 puntos altos. 1 y 3. Bien, de esta manera finalizamos la tercera vuelta. Para comenzar la cuarta vuelta tejemos una cadenita, giramos y aquí en la base de la cadena vamos a realizar un punto bajo. Luego del punto bajo saltamos al punto bajo que tenemos acá y realizamos un abanico completo, 5 puntos altos. Y seguimos repitiendo el patrón. Hacemos el punto bajo en el tercer punto bajo del abanico y hacemos abanico en cada punto bajo. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta vuelta.
Y aquí ya estoy finalizando la vuelta, hago el punto bajo en el centro del abanico y como este es el lado que va a permanecer recto, finalizamos con medio abanico. Entonces enlazamos y en la parte de acá tenemos un punto bajo, allí vamos a realizar 3 puntos altos y 3. De esta manera se ve nuestra cuarta vuelta. Para comenzar la quinta vuelta tejemos una cadenita, giramos y como es la parte recta comenzamos tejiendo únicamente un punto bajo. Siempre para mantener esta parte recta, si cerramos con medio abanico comenzamos la siguiente vuelta únicamente con un punto bajo. Bien, y seguimos tejiendo. Tejemos el abanico completo acá en el punto bajo y repetimos el patrón hasta finalizar esta quinta vuelta. Y aquí ya estoy tejiendo el punto bajo en el último abanico. Ahora para finalizar en la parte de acá, como este es el lado que estamos haciendo aumentos, si estuviéramos tejiendo recto únicamente finalizamos con 3 puntos altos, ¿sí? Que es medio abanico. Pero para continuar haciendo el aumento vamos a hacer un abanico completo en la parte de acá. Entonces hacemos en este agujerito, que viene siendo el punto bajo de la fila anterior, 5 puntos altos y 5. De esta manera se ve la vuelta número 5. Fíjense que aquí hemos mantenido recto y aquí ya estamos haciendo la parte del escote. Bien, para continuar la sexta vuelta, entonces, estando acá, tejemos 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, giramos y vamos a comenzar realizando 3 puntos altos. Bien, pero como ya tenemos las 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, únicamente hacemos en este primer agujerito 2 puntos altos más para completar el medio abanico. 1 y 2. Ahora, para cerrar este medio abanico tenemos en la parte de acá un abanico completo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Buscamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo para cerrar este medio abanico. Ahora sí seguimos repitiendo el patrón. Abanico completo en este punto bajo y seguimos repitiendo de manera normal. Punto bajo en el tercer punto alto. Y repetimos esta sexta vuelta hasta llegar acá al final. Y aquí ya estoy llegando al final de la sexta vuelta. Entonces, como este es el lado que debemos mantener recto, si en la parte de acá tenemos un punto bajo, esta vuelta la finalizamos tejiendo medio abanico. Entonces hacemos 3 puntos altos. Y de esta manera se ve la vuelta número 6. Esta primera parte va a consistir en 7, 8 y de repente medimos a ver si tenemos que hacer una vuelta más. Bien, entonces para hacer la vuelta número 7 comenzamos tejiendo una cadenita, giramos y como siempre en el lado que vamos a mantener recto, si finalizamos con medio abanico comenzamos con un punto bajo únicamente. Bien, seguimos tejiendo el patrón hasta finalizar esta vuelta. Y aquí ya estamos finalizando la vuelta número 7. Como en la parte de acá tengo medio abanico, entonces aquí sobre la segunda cadenita voy a realizar un punto bajo. Bien, este es el lado que tenemos que hacer el aumento. Para comenzar la vuelta número 8 tejemos 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, giramos y vamos a hacer en la parte de acá un abanico. Entonces completamos haciendo 4 puntos altos más porque estas 2 cadenitas me cuentan como un punto alto. Los hacemos acá en la base de las cadenas. Contamos 1, 2 y en el tercer punto hacemos el punto bajo y seguimos repitiendo el patrón hasta finalizar. En la vuelta de acá, fíjense como tenemos un punto bajo y este es el lado que debemos mantener recto, vamos a realizar únicamente medio abanico acá al finalizar. Y bien chicos, acá ya finalicé la vuelta número 8, como les dije, con 3 puntos altos. Bien, ahora vamos a medir. Yo necesito llegar hasta 22 centímetros en esta primera parte. Hasta el momento tenemos que medir desde acá, desde la puntita hasta acá tengo 20 centímetros hasta el momento. Eso quiere decir que voy a realizar una novena vuelta. Bien, entonces para hacer esta novena vuelta, si estamos en la parte que estamos tejiendo recta, como siempre hacemos una cadenita, giramos y hacemos un punto bajo en la parte de acá y seguimos repitiendo el patrón.
abanico completo en este punto bajo y repetimos hasta finalizar esta novena vuelta. Y ya estoy finalizando la novena vuelta, hago el punto bajo en el tercer punto alto y como este es el lado que tiene que tener el aumento, vamos a realizar en la parte de acá 5 puntos altos, acá sobre la segunda cadenita. Y 5. De esta manera se nos ve la novena vuelta. Vamos a medir nuevamente. Y acá yo tengo casi los 22 centímetros que necesito. Para mí está súper bien así con 9 vueltas. Si de casualidad ustedes necesitan hacer un par de vueltas adicionales, entonces finalizan acá con 5 puntos altos, ¿verdad? Entonces tejen 2 cadenas que cuentan como un punto alto, giran, hacen 2 puntos altos más para hacer medio abanico, los cierran aquí en el tercer punto alto, hacen el punto bajo aquí y continúan el patrón. Siempre debemos mantener recta la parte que va a ir recta, ¿sí? Fíjense, esto va a ir así, esto va a ir hacia el escote. Voy a enseñarles cómo debería de quedarles esta parte hasta este momento. Y bien chicos, entonces hasta este momento esta parte que es la del aumento debe de quedar algo así. Cuando hagamos la otra parte la vamos a unir acá y este es el escote que vamos a tener. Fíjense que esta parte de acá les debe cubrir en su totalidad el busto. Y bien chicos, entonces una vez que tengamos la primera parte lista, para cortar esta hebra, entonces hacemos una cadenita, vamos a sacar bien larguita esta hebra, cortamos, esto lo ajustamos. Ahora para realizar la otra no la vamos a hacer necesariamente exactamente igual. ¿Por qué? Todos los tejidos tienen un derecho y un revés, ¿sí? Recuerden que hacemos filas de ida y de vuelta. Aquí depende mucho del gusto personal. A mí me gusta mantener la uniformidad en todo. Entonces, para mí el derecho, fíjense cómo se me ven los abanicos. Se notan así bastante el detalle. Si hacemos las dos partes exactamente igual, vamos a tener que poner una acá y la otra acá. Y nótense cómo se ven estos abanicos, ¿sí? Hay una pequeña diferencia. Entonces cuando los unamos los dos vamos a tener esta parte por decir por el derecho y esta parte por el revés, porque vamos a hacer la unión acá en el centro y seguimos tejiendo la mitad de la blusa hacia abajo. Bien, entonces vamos a hacer la otra parte, tejemos la misma cantidad de cadenas, hacemos la misma cantidad de vueltas en punto B y nos vemos cuando vamos a comenzar a tejer la primera vuelta de abanicos. Bien, y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando la segunda parte, fíjense. Entonces, como les comenté, con respecto a esta, la vamos a hacer igual, pero no necesariamente la vamos a tejer de la misma manera, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a comenzar y a finalizar cada vuelta de abanicos de manera contraria a como comenzamos esta. De todas maneras, yo les voy a dar las indicaciones de las 9 vueltas, cómo comenzar y cómo finalizar para poder hacer el patrón. Bien, entonces, comenzamos la segunda parte tejiendo 2 cadenas que me representan un punto alto, giramos y en esta primera vez vamos a realizar un abanico, 5 puntos altos dentro de la V. Seguimos repitiendo el patrón, un punto bajo en esta V, abanico en la siguiente y así hasta finalizar. Y finalizamos esta primera vuelta tejiendo acá sobre la segunda cadenita un punto bajo. Bien, aquí se me olvidó comentarles, este va a ser el lado de acá va a ser el lado que vamos a hacer los aumentos. Bien, voy a colocar el marcador. Ahora, como finalizamos con punto bajo, hacemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, giramos. Ahora, como este es el lado que vamos a mantener recto, completamos el medio abanico tejiendo 2 puntos altos, 1 y 2. Bien, cerramos el medio abanico en 1, 2 y 3. Aquí hacemos un punto bajo y repetimos el patrón. Ya saben que en cada punto bajo vamos a hacer un abanico de 5 puntos altos y en el tercer punto alto cerramos el abanico con un punto bajo. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta segunda vuelta. Finalizamos la segunda vuelta tejiendo un punto bajo acá en el tercer punto alto
Y acá sobre la segunda cadenita vamos a tejer medio abanico, o sea que únicamente vamos a hacer 3 puntos altos, 1 y 3. Bien, finalizamos la segunda vuelta. Para comenzar la tercera vuelta hacemos 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, giramos y acá en la base de las 2 cadenitas vamos a volver a repetir medio abanico. Entonces completamos 2 puntos altos, 1 y 2. Cerramos este medio abanico aquí en el punto alto de al lado, hacemos allí el punto bajo y repetimos el patrón comenzando en este punto bajo con 5 puntos altos. Seguimos repitiendo hasta finalizar esta tercera vuelta. Y aquí ya estamos finalizando la tercera vuelta. Como este es el lado que debemos mantener recto y acá tenemos medio abanico, en esta vuelta nos corresponde finalizar con un punto bajo. Eso quiere decir que para la cuarta vuelta tejemos 2 cadenas que cuentan como un punto alto, giramos y como este lado lo vamos a mantener recto, en la fila anterior hicimos punto bajo, pues sencillamente completamos el medio abanico, 1 y 2. Cerramos este medio abanico, 1, 2 y en el tercer punto hago el punto bajo y sigo repitiendo este patrón hasta llegar al final de la cuarta vuelta. Ya estoy finalizando la cuarta vuelta, finalizo el último abanico y para finalizar la cuarta vuelta acá sobre la segunda cadenita voy a realizar un punto bajo. Como este es el lado que tengo que hacer el aumento para la quinta vuelta, entonces tejo 2 cadenas, giro y completo mi abanico de 5 puntos altos acá en la base de las cadenitas. Entonces hago 4 puntos altos, cierro este abanico, 1, 2, 3. Aquí en el tercer punto hago punto bajo y sigo repitiendo el patrón hasta finalizar la quinta vuelta. Y para finalizar esta vuelta, como este es el lado que mantenemos recto, aquí tenemos medio abanico, finalizamos haciendo un punto bajo acá sobre la segunda cadenita. Y ya finalicé la quinta vuelta tejiendo el punto bajo. Como es el lado que mantenemos recto, por supuesto tejemos 2 cadenas y si aquí tejimos el punto bajo, en la siguiente vuelta nos corresponde tejer medio abanico. Cierro el abanico, 1, 2, 3, punto bajo y completo el patrón hasta finalizar esta sexta vuelta. Y finalizando la sexta vuelta hago el punto bajo acá sobre el tercer punto alto. Y acá sobre la segunda cadena vamos a realizar 3 puntos altos. Vamos a hacer únicamente medio abanico. Comenzamos entonces la vuelta número 7. Para ello tejemos únicamente una cadenita, giramos. En este primer punto de acá vamos a realizar un punto bajo y comenzamos el patrón en el punto bajo siguiente. Hacemos el abanico y seguimos repitiendo el patrón hasta finalizar esta séptima vuelta. Acá tenemos medio abanico, entonces nos corresponde tejer un punto bajo. Para comenzar la vuelta número 8 tejemos 2 cadenas, giramos. Si este es el lado recto y finalizamos con un punto bajo, comenzamos con medio abanico. Hacemos 2 puntos altos y punto bajo acá en el centro del abanico de la parte de abajo. Seguimos repitiendo el patrón. Y bien chicos, finalizando la octava vuelta tejo el punto bajo acá en el centro del abanico y en la parte de acá tengo un punto bajo. Allí vamos a realizar 5 puntos altos. Finalizamos la octava vuelta. Para comenzar la última vuelta entonces hacemos 2 cadenitas, giramos y como este es el lado que estamos aumentando, completamos otro abanico de 5 puntos altos allí. Ya las 2 cadenitas cuentan como un punto alto. Hago 4 puntos altos más y 5. Cerramos el abanico y seguimos repitiendo el patrón hasta finalizar. Acá al finalizar, como este es el lado que mantenemos recto, vamos a hacer un punto bajo acá sobre la segunda cadena. De esta manera finalizamos las 9 vueltas de esta segunda parte. Hacemos el punto bajo de acá y no cortamos la hebra. Bien. Y finalizo la novena vuelta con el punto bajo. No voy a cortar esta hebra y esto se ve de esta manera.
Si traemos el otro lado, queda así. Esta va a ser la parte que le va a dar caída al hombro, la parte de abajo, y aquí comenzamos el escote. Sabemos que estamos bien porque las dos tiritas con las que comenzamos están en la misma dirección. Y en esta cortamos la hebra. Con esta hebra vamos a unir acá el centro. Y esta hebra que no cortamos, con ella vamos a seguir tejiendo en línea recta. En la parte de acá de la hebra que cortamos, aquí habíamos hecho una cadenita, ¿verdad? Esa fácilmente la podemos soltar. Atravesamos el crochet y quedamos así, como si no hubiese pasado nada. Ahora, para unir el otro lado, estando acá voy a hacer una cadenita, solo una cadenita, saco el crochet y del lado que voy a unir, aquí tengo un abanico. Aquí había comenzado con 2 cadenitas, busco la segunda cadenita y me voy a traer el arito de la cadena que me quedó acá. Lo atravieso así. Ahora ya puedo hacer una cadena, saco la hebra y ajusto. De esta manera me queda la unión acá en el centro. ¿Sí? Miren. Y acá en el centro me queda una cadenita que es la separación de ambos abanicos. Bien. Ahora, por esta hebra que tengo acá no nos vamos a preocupar porque ahorita cuando estemos tejiendo los abanicos en la parte de acá la vamos a ocultar. Voy a cortarla un poquitico y ahorita a medida que vayamos tejiendo la vamos ocultando. Bien, ahora con la hebra que yo no corté en la parte de acá, ¿qué vamos a hacer? Si acá finalicé con un punto bajo y aquí estoy en línea recta, hago 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, giro y completo el medio abanico haciendo 2 puntos altos. Y de ahora en adelante lo que voy a hacer es repetir. Fíjense, estoy acá con el medio abanico, aquí vengo tejiendo recto, repito el patrón, 5 puntos altos, punto bajo, Cuando llegue acá, esta unión de esta cadenita me cuenta como un punto bajo. Bien, entonces finalizo aquí el abanico de 5 puntos altos, hago el punto bajo acá en el tercer punto alto, vuelvo y hago un abanico acá en la cadenita, sigo repitiendo y cuando llegue acá, si tengo punto bajo, hago medio abanico. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo hasta llegar a acá. Y aquí ya estoy finalizando esta vuelta, hago el punto bajo y como en la parte de acá tengo un punto bajo, finalizo tejiendo medio abanico. Hago 1, 2 y 3 puntos altos. De esta manera se ve la unión acá en el frente. Bien, ahora lo único que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo una y otra vez tejiendo de manera recta. Recuerden que siempre que finalizan con un medio abanico comienzan la siguiente vuelta con un punto bajo y cuando la finalizan con un punto bajo la siguiente vuelta la comienzan con medio abanico. Bien, vamos a seguir repitiendo el mismo patrón exactamente igual una y otra vez hasta que tengamos la medida necesaria para cada una de las tallas. Entonces vamos a seguir repitiendo y acá ya estoy finalizando lo que será mi última vuelta. Me corresponde finalizar con medio abanico y esto se ve de esta manera. Hasta el momento esto se ve así. Este es el escote que creamos, esto ya lo podemos retirar. Y para que tengan una referencia, yo acabo de dar desde que hicimos la unión hasta acá 15 vueltas. Y esas 15 vueltas miden desde acá, desde donde va a quedar el escote, hasta acá abajo, mide precisamente 15 centímetros. Bien, por referencia, si no lo estás haciendo para ti misma, una talla M puede llegar hasta 16 centímetros, una talla L a 17 centímetros y una talla XL a 18 centímetros. Pero todo depende del largo que tú le quieras dar.
Voy a probarlo para que tengan una referencia más o menos de hasta dónde debería de llegar. Y bien chicos, esto debería de quedarles algo así. La parte del escote y acá. Recuerden que de aquí hacia abajo vamos a hacer otro detalle para darle el largo total que vamos a querer para esta blusa. Bien, en la parte de atrás debería quedarles algo así, porque ahora vamos a comenzar a tejer de acá hacia abajo y luego vamos a hacer la costura en los costados para cerrar esta blusa. Y bien chicos, entonces una vez que lo probamos y estamos conforme con el largo, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, la sacamos larguita, cortamos y ajustamos. Entonces para comenzar la parte de la espalda hacemos el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenas dependen del ancho del contorno del busto. Por ejemplo, para esta que es la talla S, el contorno del busto eran 88 centímetros, ¿sí? Entre dos me daban 44, yo había hecho 22 centímetros hasta acá y 22 centímetros hasta acá. Eso quiere decir que esto debería de medir los 44 centímetros. Entonces, las cadenitas que vamos a tejer tienen que cubrir esta medida, o sea, en mi caso, 44 centímetros. Voy a seguir tejiendo hasta tener esa medida. Las cadenitas deben de ser múltiplo de 3, ¿sí? Pero yo no me voy a complicar contándolas. Voy a tratar de llegar a los 44 centímetros y ya les enseño qué vamos a hacer. Y acá yo creo que ya tengo la cantidad de cadenas suficientes. Como les dije, no las conté. Necesito llegar hasta los 44 centímetros, ¿sí? Aquí tengo los 44 centímetros. Sujeto las cadenitas de extremo a extremo y las mido. Recuerden que esto no debemos medirlo muy estirado ni nada, sino que así tal cual están. Bien, aquí ya alcancé los 44 centímetros que necesito. Pero como algunas veces tejemos suelto y otras veces tejemos más apretadito, cuando son casos así yo tiendo a hacer unas 20 cadenas de más. Bien, ya aumenté 20 cadenas. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a realizar este punto, fíjense, el punto B que hicimos al comienzo en la parte de acá. Y algunas veces este tejido, como les digo, si tejemos muy suelto se nos ensancha y si tejemos muy apretadito pues se nos recoge y nos va a hacer falta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, desde la última cadenita que hicimos, hacemos 2 cadenas adicionales, enlazamos y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita hacemos el punto B. Recordamos que el punto B es un punto alto, una cadena y un punto alto, todo dentro de la misma cadenita. Para hacer el siguiente punto B enlazamos y contamos 1, 2 y en la tercera cadenita volvemos y repetimos el patrón. Punto alto, cadena, punto alto. Exactamente igual a como hicimos en el comienzo de la blusa. De esta manera me van a ir quedando los puntos en B. Voy a seguir repitiendo puntos B por todas las cadenitas hasta que cuando los estire, coloco esto así y los voy a estirar. Lo voy a colocar así y tenga la medida de ancho completa, ¿sí? Es muy probable que me vayan a sobrar algunas cadenitas. Bien, entonces vamos a seguir repitiendo los puntos B. Y bien chicos, aquí ya estoy midiendo los puntos B. Aseguramos que nos quede de extremo a extremo. Y fíjense, sí me sobraron unas cadenitas, a pesar de que había hecho 20 cadenas de más. Por eso es que cuando es este tipo de casos, a mí me gusta hacer algunas cadenitas extra para que no me vayan a hacer falta más adelante. Si quieren tener una referencia, para la cantidad de puntos B que tengo, me dio un total de 90 cadenas, solo para que tengan la referencia. Bien, recuerden que cuando finalizan el último punto B, al lado, en la cadenita de al lado, debemos de tejer únicamente un punto alto. Bien, porque vamos a tener un punto alto aquí al final y en la parte de acá cuando tomamos altura con las 2 cadenitas, estas me simulan también un punto alto. Bien, entonces acá con las cadenitas que sobraron no hay problema, las podemos soltar. Fíjense, las soltamos con mucho cuidado.
y vamos a ir soltando las cadenitas hasta llegar a donde estamos. Esta es la forma más segura que yo utilizo para realizar este tipo de tejidos. La soltamos sin ningún problema y cuando lleguemos a la última, esta hebra de acá la tiramos bien y ella solita se hace como un nudito. Bien, de esta manera no tenemos problema de que se nos vaya a soltar nada. Y aquí ya quedamos como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ahora lo que vamos a hacer es seguir repitiendo puntos B como hicimos al comienzo de la blusa. Para repetir los puntos B tejemos 2 cadenas que me representan el punto alto que va a ir de este costado. Giramos y hacemos un punto B en el centro del punto B de la vuelta de abajo. Punto alto, cadena, punto alto. Seguimos repitiendo punto B sobre cada punto B. Cuando finalicemos, hacemos el último punto B acá en el centro de este punto y finalizamos tejiendo un punto alto acá sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. Bien, vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta que, fíjense. En la parte de acá, cuando hicimos estas punto B, yo hice, en mi caso, 19 vueltas con punto B. Todas las tallas vamos a restar 6 vueltas. En mi caso, yo voy a tener que hacer entonces, en lugar de 19, 13 vueltas siguiendo este mismo patrón. Si ustedes hicieron 20 vueltas, 25 vueltas, pues le restan 6 vueltas que va a ser más o menos la medida del hombro. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando lo que será mi última vuelta. En mi caso, esta es la vuelta número 13 y esto va a ir así, fíjense. Esto va a ir así, fíjense, aquí están las 6 vueltas que dejamos. Estas van a ir de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar el patrón de abanicos por toda esta parte hasta igualar el largo que hicimos en la parte de acá. Vamos a tejer abanicos una y otra vuelta de manera recta hasta llegar acá. Yo acá había hecho 15 vueltas y en la parte de acá hice 9 vueltas. En total tendría que hacer 24 vueltas con el punto de abanicos. Bien. De todas maneras, ustedes pueden hacer este punto en B tan largo como lo deseen. Si quieren, inclusive para ahorrar más hilo, pueden hacer toda la parte de la espalda con este punto. Bien, entonces para comenzar este patrón de punto B, estando acá, tejemos 2 cadenas que me cuentan como el primer punto alto. Enlazamos y completamos el medio abanico acá en el primer agujerito, en el de la base de las cadenas. Ya tendríamos 3 puntos altos, pasamos a la vez siguiente haciendo punto bajo y comenzamos nuestro patrón. 5 puntos altos en la vez siguiente. Luego de que finalizamos el abanico, en la vez siguiente tejemos un punto bajo. Y seguimos repitiendo exactamente el mismo patrón que hicimos en la parte de acá, la cantidad de veces que sea necesario. Entonces vamos a continuar tejiendo y nos vemos para hacer la costura en la blusa. Y acá ya estoy finalizando mi última vuelta. Y esto se debe de ver de esta manera. Aquí están la vuelta de puntos de abanicos y las vueltas con la puntada B. Esto va a ir así. Esta es la parte de la espalda, esta es la parte del frente y estas son las vueltas que van a ir hacia el hombro. Estas van a ir acá. Bien, entonces para hacer esta unión vamos a tomar un lado, lo colocamos así, tomamos un pedacito de hilo, enhebramos nuestra agujita lanera, por un lado vamos a tener la aguja y en el otro extremo del hilo que acabamos de sacar vamos a hacer un nudo deslizado. Y aquí simplemente vamos a coser de lado a lado. Entonces buscamos el último puntito que tenemos acá, el último punto, y buscamos el último punto del lado de atrás. Atravesamos la aguja y comenzamos a coser de manera normal. Aquí cuando lleguemos al nudo deslizado atravesamos la aguja por allí
Esto es simplemente para reforzar este comienzo. Ajustamos bien y comenzamos a coser tomando un punto de acá de la parte de enfrente y un punto de la parte de atrás. Y esto es lo que vamos a hacer por todo el borde. Vamos a coser en cada uno de los puntitos hasta llegar a acá, tomando cada uno de los puntos. Y bien, chicos, me acabo de dar cuenta que no les grabé el remate de acá de la costura. Bien, lo único que hice fue seguir cosiendo hasta llegar acá y hacer un pequeño remate. Luego corté la hebra y del otro lado comencé desde acá, desde afuera hacia adentro. Bien, entonces les voy a enseñar el remate de este lado. Seguimos cosiendo de manera normal, tomando ambos lados, tanto el de frente como el de atrás. Y cuando lleguemos al final, en el último punto, antes de hacer el remate, verificamos la unión. Esta tiene que verse algo así. Verificamos, la idea es que no nos hayan quedado espacios vacíos, que no nos queden agujeritos por allí. Bien, aquí me falta hacer un último puntito y hacemos el remate. Entonces, atravesamos el último punto que me falta. Y para hacer el remate, luego de que finalizamos cada puntada, entonces nos devolvemos. Hacemos como si fuéramos a hacer una puntada y antes de cerrar este arito pasamos por allí el crochet. Ajustamos. Podemos pasar nuevamente por unos 2 o 3 puntitos. Y antes de cerrar este arito volvemos y metemos la aguja. De esta manera nos aseguramos de que esto no se nos vaya a soltar. Ahora, antes de cortar, vamos a esconder un pedacito de hilo, más o menos así, por acá adentro. Y esto es lo mismo que vamos a hacer con las hebras que tenemos por acá sueltas. Pasamos por algunos puntos. Es simplemente para esconder un pedacito. Y cuando ya lo hayamos pasado por unos puntitos suficientes, podemos cortar esta hebra. Vamos a aprovechar de hacer lo mismo con estas hebras y las vamos a ocultar en la parte de acá, porque ahora este lado en el que acabamos de hacer la costura va a quedar como nuestro revés. Bien, ahora vamos a probarlo porque tenemos que hacer la unión acá en el costado y dejar el espacio para hacer la manga. Ya les voy a enseñar cómo vamos a hacer esto. Y esto debe de quedarles algo así. Bien, si ustedes de casualidad sienten que acá tiene mucho escote y no quieren que tenga tanto escote, lo que pueden hacer es, lo tiran un poquitito hacia atrás y aquí en la espalda, como esto nos va a bajar más, pueden soltar 1, 2 o 3 vueltas, la cantidad de vueltas que sean necesarias. Bien, esto que queda aquí un poquito hacia abajo no importa porque no se ve mal. Entonces, como les digo, si ustedes sienten que les queda muy escotado, lo tiran hacia atrás, sueltan un par de vueltas acá y no ha pasado nada. Entonces, para posicionar la manga, lo que vamos a hacer es que lo vamos a alinear en la parte de acá. Por supuesto, siempre la parte del frente me queda un poquito más alta por el busto. Bien, entonces alineamos que nos quede bien. Y vamos a dejar un espacio más o menos así para que la manga no me quede tan apretada. Tiene que quedar bien sueltecita en el hombro. Colocamos un marcador para saber hasta qué punto vamos a llegar. De esta manera va a quedar acá cerrado y esto va a ser lo que corresponde a la manga. Bien, entonces. Y bien, chicos, entonces una vez teniendo nuestro marcador señalado, para que tengan una referencia, aquí tengo esto bien alineadito. Lo coloco así. Esto mide desde acá hasta acá. Tengo espacio para la manga de 16 centímetros. Esto para una talla S. Si estás haciendo una talla M, solo por referencia,
puedes dejar 17 centímetros, para una talla L 18 centímetros y para una talla XL hasta 19 centímetros. Bien, pero como siempre les digo, si se lo pueden medir es muchísimo mejor, ya que estas medidas son un poquito particulares. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, aquí tenemos nuestra blusa por el derecho, vamos a girarla hacia el revés, alineamos. Esto tiene que quedar bien alineadito. Y ahora lo que vamos a realizar es la costura exactamente igual a la que acabamos de realizar en la parte de acá. Desde acá hasta donde tenemos el marcador. Tomamos un pedacito de hilo un poquito más largo. Enhebramos la aguja. Como siempre, en el otro extremo hacemos el nudo deslizado. Atravesamos la aguja en el último puntito. Y en el último puntito del otro lado. Cuando nos encontremos el nudo deslizado, pasamos por allí la aguja nuevamente, ajustamos. Recuerden que estas hebras luego las ocultamos en la parte de acá. Y ahora vamos a seguir cosiendo de manera normal hasta llegar a donde tenemos el marcador. La costura es igual a la que acabamos de hacer acá. Cuando lleguemos al marcador, hacemos el remate como les enseñé. Y luego de que finalicemos esta primera parte, vamos a contar exactamente cuántos abanicos unimos para hacer lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que finalizamos la costura en los costados, nuestra blusa se debe de ver de esta manera. Ahora vamos a realizar el acabado final en la parte de acá abajo. Para ello buscamos una esquina cualquiera. A todas estas vamos a hacer este acabado desde el derecho. Bien, el revés, recuerden que es donde se ve la costura. Y el derecho lo tomamos para comenzar a hacer el acabado final. Hacemos como siempre el nudo deslizado y atravesamos acá en el centro, en la unión de ambos lados. Pasamos el nudo, ajustamos. Vamos a realizar lo mismo que hicimos en la parte de acá, puntos B pero dobles. ¿Sí? Doble significa que en lugar de un punto alto, una cadena, un punto alto, vamos a realizar 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Entonces comenzamos acá, tejemos 2 cadenas que cuentan como el primer punto alto, realizamos el segundo punto alto, una cadena y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito, 1 y 2. Luego del punto B enlazamos y donde tenemos el punto bajo, allí vamos a realizar únicamente un punto alto. Enlazamos y en el centro del abanico, cada vez que lleguemos al centro del abanico, vamos a realizar este punto B. Enlazamos, contamos 1, 2 y en el tercer punto alto hacemos el punto B, que van a ser 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Luego de este punto B saltamos al punto bajo tejiendo únicamente un punto alto. Y este es el patrón que vamos a repetir. Punto B, punto alto, punto B, punto alto. Los puntos altos los vamos a tejer sobre los puntos bajos y el punto B acá en el centro del abanico. Hago entonces el punto alto. Y para cerrar esta vuelta, recuerdan que acá tomé altura con 2 cadenas, ¿verdad? Miren, 1 y 2. Acá en la segunda cadenita hago el punto deslizado y de esta manera cierro la primera vuelta. Para comenzar la segunda vuelta y las demás vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá voy a realizar puntos deslizados hasta llegar acá al centro de esta B. Hago 1 y 2 puntos deslizados para estar en el centro de la B. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir. Vamos a repetir una B sobre cada B. Hago las 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto, completo la B tejiendo otro punto alto, una cadena y 2 puntos altos más. 1 y 2. De esta manera ya tengo una B sobre una B. Y acá sobre el punto alto que tengo aquí solito voy a hacer una B sencilla, como la que hicimos acá. Un punto alto, una cadenita y un punto alto. Sobre este punto alto hacemos un punto alto,
una cadena y un punto alto. Y luego de esta V sencilla saltamos al centro de la V siguiente tejiendo el mismo patrón, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Cuando lleguemos al punto alto solito hacemos una V sencilla, un punto alto, una cadenita y un punto alto más, todo dentro del mismo puntito. Y este es el patrón que vamos a repetir. Vamos a repetirlo una y otra vez, la cantidad de veces que sea necesaria hasta lograr el largo que queremos para esta blusa. Bien, entonces recuerden que cuando lleguemos a la parte de acá, finalizamos la vuelta siguiendo este patrón. Vamos a finalizar acá con una V sencilla sobre este punto alto y acá nos unimos en la segunda cadenita con un punto deslizado. Bien, para comenzar la siguiente vuelta realizamos 1 y 2 puntos deslizados y comenzamos a tejer nuevamente desde el centro de esta V. Yo creo que voy a dar unas 2 o 3 vueltas para que esta blusa quede un poquito larga y de detalle final vamos a tejer estos abanicos. Pero yo voy a llegar hasta dar las vueltas que necesito y les enseño cómo vamos a hacer esos abanicos. Bien, y acá ya estoy finalizando la penúltima vuelta de la blusa, como siempre, punto deslizado sobre la segunda cadenita. Y fíjense chicos, en la parte de acá, como les enseñé, hice el punto B doble. Aquí tenía un solo punto alto. En las vueltas siguientes seguía haciendo B doble sobre cada B doble. Y en esta de acá hice una V sobre el punto alto y seguí tejiendo V sencillas sobre cada V sencillas. En total realicé 1, 2, 3 y 4 vueltas. Ustedes pueden hacer la cantidad de vueltas que deseen. Ahora, para hacer el acabado final, vamos a deslizarnos como siempre hasta llegar acá al centro. Y cuando lleguemos acá al centro, en las V doble vamos a realizar un abanico pero de 6 puntos altos. Estas dos cadenas me cuentan como el primero. Luego del abanico de 6 puntos altos, en la siguiente V, que es una V sencilla, allí vamos a realizar el punto bajo. En la siguiente V, que es doble, hacemos los 6 puntos altos. Y en la siguiente V, que es una V sencilla, hacemos el punto bajo. Y este es el patrón con el que vamos a finalizar. 6 puntos altos y un punto bajo. Damos la vuelta por toda la parte de abajo de la blusa. Y cuando lleguemos hasta acá, luego de finalizar el último punto bajo, nos unimos como siempre con un punto deslizado en la segunda cadenita. Cortamos la hebra y comenzamos a realizar la manga. Y bien chicos, acá ya finalicé la parte inferior de esta blusa. En total hice 1, 2, 3, 4 vueltas y la quinta vuelta, que es la vuelta de abanicos. Bien, ahora vamos a hacer la manga. Aquí ya adelanté una, fíjense. Vamos a repetir prácticamente lo mismo. Una vuelta de abanicos y la vuelta con V's. Lo mismo que acabamos de hacer en la terminación de acá. Bien, entonces, para comenzar a hacer esta manga, nos ubicamos en la mitad. Fíjense que habíamos cosido hasta acá, nos ubicamos en la parte de acá, hacemos como siempre el nudo deslizado y acá en la unión atravesamos el crochet, pasamos el nudo, ajustamos, hacemos una cadenita y allí mismo donde acabamos de atravesar el crochet vamos a realizar el punto bajo. Colocarlo así para que se pueda ver mejor y vamos a comenzar a tejer por todo alrededor de esta manga este mismo patrón, que eran 5 puntos altos, un punto bajo, 5 puntos altos y así. Ya tenemos el primer punto bajo, enlazamos y como en este costado no hay un punto específico en realidad en el cual realizar cada abanico, vamos a tratar de dejar más o menos una distancia, la distancia de un punto alto. Y hacemos el abanico de 5 puntos altos. Finalizado el abanico, hacemos el punto bajo. Tratamos de dejar también una distancia que, fíjense, si lo medimos así, más o menos hacia donde cierre el abanico. Entonces allí vamos a realizar el punto bajo. Enlazamos y comenzamos el abanico siguiente. Estoy dejando más o menos la separación de un punto alto. Hago los 5 puntos altos y les repito nuevamente, para cerrar el abanico con el punto bajo medimos más o menos hasta donde llega, más o menos acá,
y allí voy a realizar el punto bajo. Bien, de esta manera vamos a repetir por toda esta parte. Lo mismo vamos a hacer acá. En cada espacio donde cierre el abanico vamos a hacer el punto bajo. Vamos a repetir, damos la vuelta por toda la parte de la manga hasta llegar nuevamente acá, a donde comenzamos. Y acá ya estoy finalizando el último abanico. Para cerrarlo, aquí en el primer punto bajo hago el punto deslizado. Y esto se tiene que ver de esta manera, fíjense. Acá les recomiendo que cuenten cuántos abanicos tienen, porque cuando hagan la otra manga deben tratar de hacer exactamente la misma cantidad, ¿sí? Para que las mangas no les vayan a quedar una más ancha que la otra. Ahora, para comenzar la segunda vuelta de acá de la manga, vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la parte de acá, que era un punto alto sobre el punto bajo y una V doble, por decirlo de alguna manera, en el centro del abanico. Bien, entonces, como acá finalizamos con punto bajo, hacemos las dos cadenitas que me cuentan como el primer punto alto, enlazamos y contamos 3 puntos y aquí hacemos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos más, todo en el centro del abanico. Finalizado, saltamos al punto bajo y hacemos un punto alto. Seguimos repitiendo este patrón hasta llegar acá y hacer la unión en la segunda cadena con el punto deslizado. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando la segunda vuelta. Cierro como siempre con un punto deslizado sobre la segunda cadena. Ahora, para comenzar la tercera vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque esto lo podemos hacer tan ancho como queramos, vamos a realizar el mismo patrón que hicimos acá en la parte de abajo. Acabamos de finalizar esta primera vuelta. Para hacer la siguiente, entonces vamos a hacer un punto B, así con la V doble sobre cada V, y una V sencilla sobre cada punto alto. Bien, entonces para comenzar esta siguiente vuelta tejemos 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, una cadena de separación y otro punto alto allí mismo donde acabamos de realizar las 2 cadenitas. Esto para completar la V en la parte de acá. Ahora saltamos acá al centro y volvemos y repetimos 2 puntos altos, una cadenita y 2 puntos altos. Cuando finalicemos pasamos al punto alto que tenemos en la parte de acá y hacemos una V sencilla, un punto alto, una cadenita y un punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Y este es el patrón que vamos a repetir. Yo lo hice en esta manga. Aquí está la vuelta que tiene únicamente el punto alto, la que tiene los puntos en V sobre el punto alto. Hice 2 vueltas y finalicé con el abanico de 6 puntos altos, exactamente igual como finalicé en la parte de abajo de la blusa. Bien, entonces yo voy a repetir exactamente lo mismo, la misma cantidad de veces que hice acá. En total aquí tengo, contando desde la vuelta de abanicos, 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Bien, voy a finalizar esta manga. Y bien chicos, al final las mangas se ven de esta manera. Para que tengan una referencia, mide desde acá, desde la primera vuelta de abanicos hasta acá 6 centímetros, lo que está súper bien para una pequeña manga. Recuerden que la pueden hacer tan larga como ustedes deseen. Y en total la blusa mide desde acá hasta acá abajo, tengo 42 centímetros. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.